según San Mateo, capítulo 16. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Te invitamos a orar. Padre del cielo, gracias por tu palabra. Gracias por la bendición de estar hoy celebrando el aniversario de esta iglesia. Gracias, Padre del cielo, porque ahora podemos estar aquí para recibir el mensaje que tienes para esta congregación que durante más de 37 años has tenido aquí. Rogamos que hables a nuestras vidas. Pedimos que la palabra de Cristo sea, Señor, revelada a nuestros ojos y podamos, Señor, entender el mensaje que tienes para nosotros en esta mañana. Quita lo que estorba y pon, Señor, en nuestro corazón lo que tú quieres que recibamos. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bien, familia. Si hay un grupo de personas que a través de todos los siglos ha sido perseguido, es la iglesia de Cristo. Desde sus mismos inicios, allí empezando, vemos que dentro de los mismos judíos comenzó una persecución a la iglesia. Luego se sumó al Imperio Romano. De hecho, nos cuenta la historia que un emperador romano mandó a imprimir una moneda para celebrar la destrucción de la iglesia. Y este mismo emperador, en medio de una batalla, cuando fue alcanzado por una flecha y vio su sangre, levantó las manos al cielo y lanzó la sangre al cielo y exclamó: me venciste, Nazareno. Pero el diablo, en su empeño por destruir la iglesia, no cesó. Y a través de todos los tiempos, de todos los siglos, continuó la batalla para destruir la iglesia. En nuestro pueblo, en nuestro país, en Cuba, pudimos ver el ataque campal del diablo en contra de la iglesia. Cuando el triunfo de la revolución en el año 59, comenzaron a perseguir a los cristianos y dijeron: vamos a destruir la iglesia. Pusieron a los pastores en campos de concentración y dijeron: en unos años ya no existirá la iglesia. Incluso hubo celebraciones y planes con los templos donde se estaban celebrando, donde en un tiempo se celebraban cultos. Pero, amados hermanos, la revolución ya está muriendo y la iglesia en este tiempo está más fuerte que nunca. En el otro día recibí un artículo que me compartió mi hermana Celina, donde decía que en los últimos tiempos se piensan que van a cerrar más de 100,000 iglesias acá en Estados Unidos. Y muchas personas ven estas cosas y dicen: wow, ¿van a desaparecer la iglesia? Hermanos, por mucho tiempo el diablo ha querido destruir la iglesia, pero la iglesia no se puede destruir, porque la iglesia no pertenece a ningún ser humano. La iglesia no pertenece a ninguna institución. La iglesia pertenece a Jesucristo. La iglesia pertenece a Dios. Y como pertenece a Dios, nunca podrá ser destruida. Encontramos un pasaje precioso. Dice la palabra que Jesús venía con sus discípulos caminando y compartiendo y enseñando. Poco tiempo antes de ser crucificado,
Él estaba dando sus enseñanzas clave para ellos. Y dice la palabra que estaban en Cesarea de Filipo, un lugar que era muy conocido por la corrupción, por el ambiente espiritual bien denso que existía allí. Y dice la palabra que Jesús le hizo una pregunta a sus discípulos, a todos en general. Él les pregunta: ¿qué dice la gente de mí? ¿Quién dice la gente que yo soy? Y entonces los discípulos empezaron a responder y dijeron: mira, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista. Juan el Bautista había sido ya decapitado, había muerto. Y algunos decían: bueno, este es Juan el Bautista que resucitó o que reencarnó, algo así. Otros le dicen: no, dicen que tú eres Elías, el profeta del fuego, aquel hombre que fue reconocido por orar y que llovió, no llovió, y después oró, volvió a orar y llovió abundantemente. Fue reconocido por todo lo que hizo en el pueblo de Israel. Otro saltó por allá: no, dicen que tú eres Jeremías, que instó al pueblo a buscarle a Dios en su tiempo. Otro exclamó: dicen que eres alguno de los profetas. Y todo esto está bien, ¿no? Es interesante. Si ahora la gente dijera de ti que tú eres reconocido como alguien que es bien reconocido entre la sociedad. Imagínense que cuando me digan a mí: ¿qué dicen de ti? No, tú eres como el Billy Graham. Yo me sentiría un poco emocionado, ¿no? Porque, sí, el Billy Graham, wow. Pero ¿sabes qué? Hoy mucha gente actúan de la misma manera diciendo: Jesús es un buen maestro, Jesús es fue un hombre excepcional. Y no están equivocados, porque Jesús fue buen maestro, fue un hombre excepcional. Pero si nos quedamos solamente con eso, más que exaltar a Jesús, lo estamos ofendiendo, porque Jesús no solamente fue un gran maestro, no solamente fue un hombre excepcional. Jesús es mucho más que esto. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Dios encarnado, de manera que si nos quedamos solamente con el buen maestro, con el hombre agradable, con la persona que enseñaba bien, simplemente en vez de reconocerlo, lo que lo estamos es ofendiendo. Entonces Jesús le pregunta a los discípulos y dice: sí, ahora la pregunta es: ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? ¿Qué ustedes opinan de mí? ¿Quién yo soy para ustedes? Y hermano mío, acerca de Jesús hay muchas ideas alrededor, pero lo importante no es lo que cree la gente, lo importante es lo que tú crees de Jesús. Porque lo que tú creas de Jesús, lo que tú creas de Dios y de su palabra, lo va a definir todo en tu vida. Lo que tú creas de Jesús va a definirlo todo en tu vida. Y Jesús le pregunta, y Pedro, el intrépido Pedro, este hombre que era como el vocero del grupo y que en muchas ocasiones por sobresaltar se equivocó y metió la pata. Pedro le dice estas palabras: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La palabra Cristo significa el ungido de Dios, el que todo Israel había estado esperando. Recuerda cuando Jesús nació y se encontró allí, fue presentado en el templo. Dice la palabra que allí había un hombre llamado Simeón, a quien Dios le había revelado que no iba a haber muerte sin que antes viera la redención, el Redentor de Israel. Él era el esperado. Y Pedro le dice: mira, tú eres el ungido, tú eres el Mesías, tú eres el esperado, tú eres el que hemos estado anhelando, eres tú. Y Jesús le dice: bienaventurado, bendito, tú eres bendecido, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni sangre, ni carne, ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y aquí encontramos una palabra interesante, porque Pedro significa en griego piedrecita. Y continúa diciendo Jesús: y sobre esta roca, Petros, piedra pequeña, sobre esta roca, en griego Petra, piedra grande, dice Jesús, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y este es el pasaje que me llama más la atención y quiero hacer más énfasis en esta mañana.
Dice la palabra de Dios, Jesús le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y cuando dice la palabra roca, se ha interpretado de diversas maneras a través de los siglos, pero la interpretación más conocida por parte de la Iglesia Católica es que esta roca se refería a Pedro, y que Pedro luego fue a Roma y allí se constituyó el Papa, y sobre él la iglesia ha sido edificada. Pero hermanos, esto realmente es un disparate. En primer lugar, porque Pedro era un hombre, un ser humano, alguien sobre un cimiento muy débil para poder edificar algo. Segundo, no hay evidencia de que Pedro haya ido a Roma. Tercero, encontramos, dice la palabra, que más adelante Jesús le tiene que decir a Pedro, apártate de mí, Satanás. Y por último, Pedro negó 3 veces al Señor. Pedro era un cimiento muy débil para poder edificar la iglesia. Pero ¿cuál es el cimiento? ¿Cuál es el fundamento sobre el cual está siendo edificada la iglesia? El cimiento sobre el cual la iglesia es edificada es la declaración de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la declaración, esa es la roca sólida. Está la iglesia edificada no sobre un ser humano, no sobre ideas filosóficas, está edificada sobre una declaración que es esta: Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre él está edificada la iglesia. Y la Biblia se interpreta a sí mismo. No necesitamos buscar a alguien más que la interprete. Dice la misma palabra de Dios que Jesús es la piedra angular, la piedra desechada por los constructores. Esa es la piedra fundamental. Y sobre esa piedra, sobre esa roca, está siendo edificada la iglesia. Ahora, bien interesante, porque dice la Biblia, Jesús dice, sobre esta roca, sobre esta declaración, sobre estas palabras, yo estoy edificando mi iglesia, voy a edificar mi iglesia. Y esto es algo bien interesante, hermano, porque Jesús dice, es mi iglesia. Mi iglesia, no la iglesia del pastor Milton, no la iglesia del pastor Víctor, es la iglesia de Jesucristo. Nosotros simplemente somos instrumentos en las manos de Dios para su gloria. Es la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo. Él es el autor, Él es el diseñador, Él es el constructor, Él es el que está edificando su iglesia. Ahora, hace unos minutos decía que me llegó un artículo donde dice que muchos templos van a cerrar sus puertas. Pero no siempre, hermano mío, la iglesia local representa a la iglesia de Cristo. Cuando usted va al libro de Apocalipsis, allí Jesús escribe carta a 7 iglesias. Y la última carta es la iglesia, se escribe a la iglesia de la Odisea. Y esta era una iglesia. ¿Y dónde estaba Cristo? Dice la palabra que Jesús estaba a la puerta llamando. Jesús estaba fuera de esa iglesia. Él no estaba dentro. De manera, hermanos, que la iglesia de Cristo no es cualquier iglesia local. Cuando una iglesia cierra sus puertas, no quiere decir que la iglesia de Cristo esté cerrando sus puertas. Porque no todo el que dice ser cristiano lo es. No todo el que dice ser iglesia de Cristo lo es. Hoy muchas personas dicen, no, porque cuando yo llegue al cielo, quiero decir una cosa, hay muchas personas que cuando lleguen al cielo se van a dar un susto, porque lo van a encontrar muy caliente. Dice la palabra allí en Mateo capítulo 7 al final. Jesús al final del sermón del monte dice una cosa, dice que muchos aquel día vendrán a él y le dirán, ay Señor, en tu nombre hicimos milagros, predicamos la palabra, oramos, sanamos, mira cuántas cosas hicimos. ¿Y usted sabe lo que Jesús le va a decir? Es fuerte esto, hermano, esto está fuerte, porque Jesús le va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Hermano, ¿qué está diciendo la palabra? Que hay muchas personas que se creen cristianos, hay muchas personas que asisten a una iglesia local, que ofrendan, que diezman, que cantan, que brincan, que saltan, que hablan y que dicen ser cristianos, pero un día Jesús les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, porque yo nunca os conocí, no son mis hijos, no son míos. De manera, hermanos, que Jesús está edificando su iglesia, pero no todo lo que vemos alrededor es la iglesia de Cristo.
No todo el que dice ser Señor, no todo, le dice a Jesús, perdón, no todo el que le dice a Jesús Señor verdaderamente es cristiano. No todo el que se sienta en el banco del templo y canta a Dios es cristiano. Jesús dice, yo continúo y voy a seguir edificando mi iglesia. Mi iglesia. Ahora, es precioso este pasaje, porque como mencionamos al principio, la iglesia ha sido perseguida desde sus mismos inicios. Allí cuando la iglesia en el libro de Hechos, en Pentecostés, fue fundada, allí mismo empezaron los judíos a criticar y a tirar y a buscar la manera de destruir la iglesia. Desde ese mismo momento la iglesia ha tratado de ser destruida. Y en la actualidad, el grupo más perseguido en el mundo son los cristianos. Pero mira cómo dice la palabra: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hades era el lugar de los muertos, el lugar del infierno, pero dice Jesús, las puertas del Hades. ¿A qué se refiere las puertas del Hades? ¿Qué es lo que tiene que ver las puertas del Hades? Las puertas de una ciudad era el lugar donde se realizaban todos los asuntos legales, todas las transacciones legales, todos los encuentros legales se hacían a las puertas de una ciudad. Cuando alguien iba a hacer un negocio legal, buscaba testigos y iba a las puertas de la ciudad. Cuando alguien quería hacer cualquier asunto legal, allí estaban sentados los ancianos, que eran los que regían la ciudad, estaban sentados a las puertas de la ciudad. Ahora, muchos han interpretado este pasaje como que la iglesia de Cristo, un día Dios se la va a llevar, pero se la va a llevar como que la iglesia va a estar como que ahogada, y Dios va a decir, me la voy a llevar porque el mundo la va a destruir. Pero este pasaje, hermanos míos, nos dice todo lo contrario. Este pasaje nos muestra que la iglesia de Cristo, a pesar de todos los embates, es la que está conquistando en este mundo. Es la que va abriendo camino en medio de las tinieblas. Jesús dice, no hay plan del diablo que prevalezca contra la iglesia. No hay puerta del diablo que prevalezca contra la iglesia de Cristo, porque es el mismo Cristo quien la está edificando. Es el mismo Señor quien está guiando su iglesia. Y hermano mío y hermana mía que estás aquí en esta mañana, nosotros somos parte de esa familia, somos parte de su iglesia, y como iglesia vamos a encontrar los embates del diablo, pero recuerda una cosa: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Me encanta la palabra cuando dice ahí en el libro de Josué, que Josué capítulo 5, dice que Josué estaba mirando la ciudad de Jericó. Dios había dado instrucciones para conquistar la ciudad, iban a entrar a la tierra prometida, y ahí estaba Josué mirando la ciudad, haciendo planes, y cómo yo entro, cómo conquisto, por dónde entramos, cuál es la manera, creando estrategias para guiar al pueblo hacia la victoria. Y dice que mientras estaba en ese lugar, dice que vio un varón con una espada en la mano. Y la actitud de Josué fue la actitud de cualquiera de nosotros. Se acercó y le dijo, me imagino que, ideas mías, ¿no? Que Josué con la espada en la mano le dijo, ¿quién eres? ¿De los nuestros o estás en contra nuestra? Y dice la palabra que el ángel de Jehová le contestó, ni una cosa ni la otra. Ni vine a fajarme contigo, ni vine a ayudarte. Yo vine aquí como el capitán, yo vine aquí como el jefe, yo vine aquí como el que está al frente del ejército. Muchas veces, hermanos, tenemos a Jesús como el ayudante de la iglesia. Tenemos a Jesús como el que nos va a ayudar a ser, Señor, ayúdanos a salir adelante. No, Él no viene a ayudarnos, Él viene a ser el líder principal, Él viene a ser aquí el capitán. ¿Recuerdan los discípulos cuando estaban en el medio del bote, en el medio del mar, y se levantó una tormenta? ¿Qué hicieron los discípulos? Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Y la palabra nos da la idea que como que le decían a Jesús, levántate y ayúdanos a sacar agua del bote.
Ayúdanos. Mira, Señor, aquí hay un cubo. Ayúdanos a sacar agua del bote que vamos a perecer. Cuando Jesús se levanta y dice, no, yo no vine a sacar agua del bote. Yo vine a calmar la tempestad. Yo vine a cuidarte. Yo soy aquí el que está en control de todo. De manera, amados hermanos, que Jesús vino a edificar su iglesia. Él es el que la edifica. Él es el que la diseñó. Él es el que la edifica. Porque Él es el dueño. ¿Y tú sabes por qué es el dueño? Porque Él la compró. Ahora, no solamente, fíjate, Él la creó y Él la compró. Somos criaturas suyas, pero también nos compró a precio de sangre. Ahí en la cruz del Calvario. Se cuenta que en cierta ocasión, un niño pequeño trabajó con su papá, que era carpintero, haciendo un pequeño bote, un pequeñito bote de juguete. En aquellos tiempos, cuando no había juguetes de plástico y no venían a las tiendas, aquel niño trabajó con su papá fuertemente y su papá le ayudó. Hicieron un pequeñito bote de madera. El niño muy emocionado, le pusieron el mástil con unas velitas y muy bonito el bote de madera, y aquel niño estaba tan emocionado con aquel juguete. Y un día tomó su juguete, tomó su pequeño barco y fue al río. Y se puso a jugar en la orilla del río, y qué lindo el barco, y para un lado y para el otro. Pero en un momento el niño se descuidó y se le fue el botecito, el barquito que tenía. Y el niño corrió hasta ver si podía alcanzarlo. No, pero no, el río llegó un momento en que era demasiado rápido, demasiado amplio, y aquel barquito se le perdió. El niño regresó llorando para su casa. Perdí mi barquito, perdí mi juguete. Pasaron varios días y el niño no hallaba consuelo porque no encontraba, había perdido su pequeño barquito. Unos días después, cuenta la historia que en una tienda, mientras pasaba, encontró algo que le llamó la atención. Allí estaba su barquito. Al parecer alguien lo había encontrado y lo tenía allí en aquella tienda. Pero cuando se acercó le dijo al dueño, ese es mi barquito. Y el dueño le dijo, sí. No, ese no es tu barquito, ese es mi barquito, y mira, aquí tiene un precio. Si tú lo quieres, tienes que pagar por él. El niño le dijo, pero yo no tengo dinero. El niño salió, habló con su papá. Su papá le dijo, mira, ¿puedes ayudarme aquí en la carpintería? Y fue a casa del vecino, empezó a trabajar y trabajó unos días fuertemente. Y comenzó a reunir el dinero. Y hasta que tuvo el dinero completo y llegó al lugar donde estaba el barquito. Y llegó al dueño y le dijo, le entregó el dinero. Y recibió de vuelta su barquito. Y cuando iba caminando, abrazaba aquel barquito, iba dando brincos de alegría y decía, eres mío, eres doblemente mío. Eres mío porque te hice. Y eres mío porque te compré. Eres mío porque te hice, eres mío porque te compré. Amados hermanos, somos la iglesia de Cristo en primer lugar porque nos hizo, y en segundo lugar porque nos compró. Fuimos comprados al precio más alto. Fuimos comprados al precio de la vida del Hijo de Dios. Hoy estamos aquí, y esta iglesia ha estado aquí por más de 37 años. No porque a alguien se le ocurrió, no es porque al pastor Milton ni a mi hermana aquí se le ocurrió una idea. Es porque un día, hace años atrás, el Hijo de Dios fue a la cruz del Calvario. Allí entregó su vida para salvar a todos los que en Él creen, para salvar a todos los que en Él ponen su confianza. Si fuera simplemente la idea de Celina, de Lisa o de Milton, simplemente esto sería un club social. Pero esto no es un club social. Esto no es un club social. Esta es la iglesia de Jesucristo. Y quiero decirte una cosa, Milton, gloria a Dios que estuviste aquí al principio, pero un día tú no vas a estar, no voy a estar yo. Pero aunque ustedes y nosotros no estemos, aunque no estemos aquí, ¿sabes algo? La iglesia de Cristo va a continuar, porque esto no pertenece a un hombre, pertenece a Jesucristo. Y a Él sea la gloria. Hemos sido comprados a precio de sangre, fuimos creados, hemos sido comprados, y Dios va a seguir edificando su iglesia. Y hermanos, somos la iglesia de Cristo, y como iglesia de Cristo tenemos que darle el primer lugar a Él. Hoy miramos a nuestro alrededor y ciertamente muchas iglesias están cerrando. Ciertamente muchos templos están cerrando. Pero la única razón por la que están cerrando es porque Cristo no es el Señor de esa iglesia.
Cuando Jesús escribió a la iglesia de Éfeso, allí en el libro de Apocalipsis, Él le dijo algo tremendo. Tengo contra ti algo, que has dejado tu primer amor. Arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras. De lo contrario, yo voy a quitar el candelero, tu candelero de su lugar. Jesús le estaba diciendo simplemente, vuélvete a mí, ponme en primer lugar, porque si no, quitaré el candelero. ¿Qué significaba el candelero? Era la iglesia. La iglesia iba a ser quitada. Y tristemente, la historia nos dice que la iglesia de Éfeso desapareció. ¿Pero por qué desapareció? Porque Cristo no era su primer amor. Porque Cristo no era lo primero entre ellos. Porque no era Cristo el que estaba edificando la iglesia. Porque cuando Cristo edifica algo, Él lo termina. Tristemente, muchas veces nosotros como humanos empezamos a hacer algo. Y muchas veces cuando empezamos, no lo terminamos. No sé si te ha pasado algo. No sé si te ha pasado que cuando empiezas a hacer algo en la casa, ahora a mi hermano Silverio, la esposa, le dice, mira, hazme el favor, haz esto así, 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 y lo deja a la mitad. No. Y lo deja a la mitad. Hermanos, Dios no deja las cosas a la mitad. Jesús dijo en su palabra, Dios dice en su palabra, en Filipenses capítulo 1, versículo 6, aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Jesús comenzó su obra en nosotros. Jesús comenzó su obra en la iglesia. Y esa iglesia, la iglesia de Cristo, va a prevalecer hasta que Él venga. Su iglesia va a permanecer hasta que Él venga. Ahora, hermanos míos, esforcémonos tú y yo. Esforcémonos por tener a Cristo en primer lugar. Tristemente, hermanos, tristemente, hoy más que nunca estamos sacando a Cristo de la iglesia. Hoy más que nunca, Cristo está tomando un quinto, sexto, séptimo lugar. Hoy le damos mucha más importancia a otras cosas. Se le da mucha importancia a la música, se le da mucha importancia al servicio social, a la parte social de la iglesia. Y no quiero decir que sea malo, todo lo contrario. Nosotros como iglesia hemos sido llamados a impactar al mundo, ayudando, sirviendo. Jesús no solamente dio la palabra, Él dio panes y peces. Pero esto no es lo principal. Lo principal no es dar comida, lo principal no es ayudar, lo principal es proclamar a Cristo. Lo principal es poner el nombre de Cristo y decirle a las personas que en Cristo hay salvación. Y lo demás viene después. Hermanos míos, hermanas mías, estamos cumpliendo 37 años, pero somos ya casi 47 años desde que se comenzó, ¿no? Fue en el 76, es decir, que fueron... Sí, desde que empezó la misión, pero bueno, organizada como iglesia. Pero hermanos míos, llevamos muchos años, pero queremos llevar, no muchos años, sino queremos estar hasta que Cristo venga. Queremos estar como iglesia hasta que Él venga por su pueblo. Pero si queremos estar aquí, no podemos perder de vista que Cristo es el Señor de la iglesia, que Cristo es el diseñador de la iglesia, que Cristo es el edificador, constructor de la iglesia. Si perdemos de vista esto, entonces un día desapareceremos. Pongamos nuestros ojos en Jesús. Dice la palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos míos, miremos a Cristo. Pongamos nuestros ojos en Él. No miremos a Celina, no miremos a Milton, no miremos a Nicolás, no me miren a mí. Mira a Cristo. Porque cuando tú miras a los hombres, ¿sabes qué pasa? Te desanimas, te desalientas. Pon tus ojos en Cristo. Pon tus ojos en Jesús. Confía en Él y Él va a hacer.